Sí, buenas tardes. De nuevo en este espacio de Cosmos, mi nombre es Sandra Castaño. En este momento tengo una invitada muy especial que nos va a hablar sobre un tema que es muy importante hoy en día, bienestar y salud. Elsie, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenida. Muy bien, gracias. Encantada de estar acá contigo y agradezco mucho tu invitación. Bueno, Elsie, háblanos bien sobre todo tu trabajo, la bioenergética. Quiero que nos expliques porque hay personas que no entienden bien esa parte de la bioenergética y en algunas ocasiones me parece que la relacionan como algo de brujería, más que todo como algunas personas ya mayores que creen que porque se trata de bioenergética, uno, no sirve y dos, quién sabe con qué harán ese tipo de trabajos. Entonces nos gustaría que nos aclararas bien todo este tema. ¿Qué enfoca o qué abarca todo lo que es la bioenergética? Que esa es tu parte como tu pasión. Esa pregunta que me haces me parece sumamente importante, porque en realidad en 27 años que tengo como profesional, las personas siempre me preguntan, ¿y eso qué es? Sí, en países como Cuba, como Europa, se sabe perfectamente lo que es la medicina bioenergética. Se le da mucha importancia y se tiene en cuenta. Pero en países como Suramérica, como Colombia, como Venezuela, como Perú, se desconoce mucho más y es algo en lo que se está incursionando o se está entrando en el momento. La bioenergética es, como su nombre lo dice, la energía, es esa unión integral entre el pensamiento, el alma y el cuerpo. Es integrar como unidad lo que soy, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eso me determina como ser humano. Es la energía, es la vida misma, es el movimiento. Ok, bueno. Eh, He sabido de lo que he leído, de lo que he escuchado, de lo que me han enseñado en el tema de, digamos, la salud, que muchas de nuestras enfermedades o muchas de nuestras dolencias, lo que en este momento se ve de la salud de las personas, tiene que ver mucho con lo que se hace ahora, con lo que es el ser humano hoy en día. O sea, como decir, los disgustos, las rabias, los malestares, como las envidias que en este momento se ve como tan arraigada en el ser humano, es lo que está generando ciertos problemas. Se dice que ese tipo de malestares es lo que produce dolores de cabeza, cáncer, gastritis. ¿Qué nos puedes hablar sobre esa parte? En la antigüedad, el ser humano vivía más conectado con el entorno. Para el ser humano era importante tener ese contacto amable con la naturaleza, con los animales, con sus ancestros. Se respetaba mucho las personas adultas. A medida que pasa el tiempo, nos hemos ido desconectando poco a poco y digamos que la tecnología y el mundo como tal nos ha ido engullendo. Y al engullirnos se produce esa desconexión. Y cuando nos desconectamos, enfermamos. ¿Por qué enfermamos? Porque se da una disociación. Pensamos de una manera, sentimos de otra y actuamos de otra, lo que genera una dualidad en el comportamiento. De ahí se genera la sociedad que tenemos en la actualidad, que es una sociedad con una doble moral. Una cosa es lo que se predica y se dice y otra cosa es lo que realmente significa y cómo se actúa. ¿Cierto? Entonces, como lo dijiste ahorita, para las personas la bioenergética muchas veces es brujería. El mero hecho de que alguien llegue y tome un cristal, ya está se embobó. ¿Y ahora qué va a hacer con ese cristal? Bola Pues mágica. muchas cosas. No se trata de eso. Es la conexión. El cristal tiene una esencia, el animal tiene la esencia, la planta tiene la esencia. Cuando yo me conecto con estas vibraciones,
Por lo tanto, estoy alineando mi campo energético también y ayuda a estabilizar mi propia salud. En nuestra época hemos aprendido a mirar hacia afuera, mas no hacia adentro. Entonces queremos encontrar la solución. ¿En qué? Queremos encontrar la solución en el profesional pertinente. Queremos pagarle una cantidad de dinero y dejarle la enfermedad como tal, ¿cierto? Queremos encontrar la solución en el adivino, en quien me lea las cartas, en quien me hable acerca de qué me va a suceder en el futuro, ¿sí? Pero en ningún momento deseamos mirar en nuestro interior. Y la palabra espiritualidad en realidad es una moda, pero no se profundiza en ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando afuera lo que no se nos ha perdido y lo que en realidad está dentro de nosotros. Cuando se habla de bioenergética, cuando llega alguien, cuando llega el paciente, uno le dice, oye, te acompaño, se le escucha, se le acompaña, se le encausa, pero se sabe que y se le hace tomar conciencia de que él debe de ser el responsable de su sentimiento, pero no desde el juicio, no desde la culpa, sino del reconocerse a sí mismo. El profesional le acompaña y él decide qué ruta desea seguir. Ok. Señorita Elsie, tenemos una pregunta del público. Sí, quisiéramos preguntar, ¿cómo limpiar la energía del hogar? ¿Cómo limpiar la energía del hogar? Voy a retomar un poquitito cuando ustedes me dijeron que para hablar acerca del bienestar, una de las cosas que genera bienestar en los espacios. Nuestro espacio es nuestra identidad. Cuando yo llego a una casa porque me invitan por algo, me doy cuenta cómo viven estas personas, cuáles son sus emociones y qué los está enfermando, acorde a cómo está organizado su lugar. El lugar habla por sí solo. Los cuadros, la cama, la ubicación, la saturación o quizá la escasez de algo. Ahí están latentes las emociones, está presente todo lo que ese ser humano está viviendo. ¿Cómo limpiar los espacios? Me preguntas. Lo primero que hay que hacer es, los espacios se deben mantener sumamente organizados. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo, tratar de no tener saturado el lugar. Más es menos. Menos es más. El hecho de que haya espacio, miren, les voy a colocar un ejemplo. El vacío lleno. Cuando nosotros hacemos una casa, ¿qué necesitamos? Levantar paredes, ¿cierto? Para que esas paredes me generen un espacio vacío. ¿Qué voy a ocupar yo? El espacio vacío. Si el espacio en el que vivo está lleno, ¿cómo voy a plasmar en él el sentir que hay en mi interior si ya está lleno? Entonces, uno, que el espacio se mantenga organizado. Dos, no ir a los extremos, ni carencia total, ni saturación total. Tres, yo respeto mucho las creencias, pero cada quien debe conectarse acorde a lo que considera espiritualidad para sí, porque eso es algo que hay que respetar, ¿cierto? En cada casa debe de haber un lugar sagrado, debe de haber un lugar donde las personas que lo habitan se sienten bien, pueden estar en paz, pueden estar en calma. Para ello pueden utilizar sus cuarzos, pueden utilizar incienso, ¿sí? O también pueden tener su imagencita acorde a las creencias de cada quien, porque eso es muy respetable. Ok. Evitar la saturación del ruido, ¿sí? Evitar comentarios inapropiados, porque todo eso carga. Yo siempre le digo a las personas, ven, si tú quieres hacer una fiesta, por ejemplo, son muchas las personas que van a llegar a tu espacio y el espacio es sagrado.
es como un templo. Entonces, si vas a hacer una fiesta, busca el lugar idóneo. Porque si yo hago una fiesta en mi casa, todas las emociones, los sentires y el comportamiento va a quedar plasmado en las paredes y en todo lo que hay. Y luego les tocaría limpiar el espacio. Bueno, Elsie, te voy a preguntar algo. Cuando te llega un paciente, eh, ¿cómo se inicia una terapia? O sea, ¿cómo sabes realmente cuánto tiempo tardarías con esa persona? ¿Qué requiere? ¿Qué son tus terapias en sí? Mis terapias. Mis terapias son una caricia para el alma, porque acompaño desde el cuerpo, la mente y el ser. Es diferente. Si trabajo estética, va a ser totalmente diferente a un spa. Si trabajo la medicina ancestral, como bioenergética que soy, ¿sí? Porque yo manejo lo que es la medicina tradicional china, ¿Sí? manejo el reiki, manejo la sanación ancestral, las terapias y los masajes orientales, como el chapsu, la medicina ayurveda, todas estas están incluidas dentro de mi conocimiento. Entonces acompaño al individuo de manera integral. Cuando él llega o cuando esa persona llega, ay, qué bonita lluvia nos está acompañando en este anochecer, en Sí. este atardecer. Cuando una persona llega, lo primero que hay es escucharlo. ¿Por qué? Cuando una persona habla, el otro ya está preparando una respuesta. En mi caso, como terapeuta, no. Cuando alguien habla, yo le escucho. Porque cuando hablamos, ocultamos, omitimos. Entonces a mí me toca descifrar, aparte de la palabra del usuario, el sentir que está en el inconsciente y que no quiere manifestar, para poder unir su palabra con su sentimiento. ¿Cuánto tarda una terapia normalmente o una consulta como tal? ¿Cuánto tiempo tardas con un usuario? Pues yo te digo porque los médicos, que pena te interrumpo, son 10 minutos. Entonces entras al consultorio, te revisa, y salió. Son 10 minutos. Vaya, hagas esos exámenes y después viene que yo se los reviso por encimita. Ya. Con usted, una terapia o una consulta desde el inicio, ¿cuánto tiempo aproximadamente? Sandra, yo tengo problemas con el tiempo, porque para mí existen personas. Miren, desde mi saber no existen enfermedades, existen personas enfermas. Y cuando una persona llega a mi puerta, toca en mi espacio, es porque necesita mi acompañamiento. Yo le puedo dedicar una hora, hora y media, y hay veces que les dedico hasta 2 horas. Si yo fuese a cobrar mi tiempo, con seguridad, las personas les saldría muy costoso. Ok. Bueno, él sí. Hablemos también de otra de tus profesiones. Ah, tenemos una pregunta del público. Bueno, en esta época, de la manera como se manejan tantos temas como es el tema alimentación, sueño, manejo de estrés, todo esto, ¿cómo hacen para manejar el tema de la obesidad y todos los problemas de glucemia, colesterol que se están generando de forma tan masiva? Esto sí, es común. Hoy en la sociedad eso es común. Tu pregunta abarca un todo. ¿Por qué? El problema de la obesidad. Cuando a mí me llega una persona, supongamos que alguien pide un moldeamiento, porque como también soy cosmetóloga y esteticista, entonces la persona pide un moldeamiento, pero a mí me toca analizar la parte psicológica. ¿Por qué? Porque vivimos rápido el tiempo. Miren que a ver, ¿cómo se dice? Una participación en las redes sociales son solo segundos. Son 60 segundos, quizá no le permiten más. Entonces en el cerebro nos estamos acostumbrando a la carrera. Todo tiene que ser rápido. Y eso se está grabando en el inconsciente. Entonces la comida también tiene que ser rápida. El tiempo, todo lo debemos hacer
así, a la velocidad de la luz, ¿cierto? Para el tema de la obesidad hay que tener en cuenta, primero que todo, el estado emocional del individuo. Cómo se desenvuelve, en qué hábito y en qué ámbito se desenvuelve, ¿cierto? Eso es lo primero que hay que hacer. Y lo segundo, qué cambios hormonales hay en él. También hay que tenerlo en cuenta. Y luego ya se pasa al tratamiento como tal. ¿Por qué? Cuando hay sobrepeso, miren, siempre se dice que donde hay grasita han faltado besitos. ¿Sí? Sí, Puede ser desde el embarazo, pero donde se acumula grasita han faltado besitos. Entonces a uno le toca adentrarse con un profundo respeto en la vida del otro y decirle, ven, cuéntame cómo ha sido tu vida. Y uno se va a notar uno va a notar y se va a dar cuenta que han habido muchas falencias. Cuando las personas se ensanchan o nos ensanchamos, aparte de lo hormonal que se haya presentado, ¿sí? También se está llamando la atención y se le está diciendo al mundo, ven, mírame, escúchame. Por eso ya no ocupo un espacio, ocupo espacio y medio, ocupo 2 espacios, ocupo 3 espacios, porque necesito hacerme notar. Entonces hay que ir a la parte psicológica. ¿Qué sucede con la parte psicológica? Miren, supongamos que un ser humano vive en un momento dado una decepción, una palabra dura. Esa palabra dura se suelta en ese segundo, no pasó nada. Bajó la cabeza, una lágrima salió y no más. Pero si esa palabra fuerte se está soltando constantemente, es como una gota de agua en una roca. Una gota de agua cae en la roca, la humedece, no pasa nada, ¿cierto? Pero si esa gota de agua constantemente está cayendo sobre la roca y voy un año después me doy cuenta que la gota de agua hizo huella en la roca. Lo mismo sucede con las emociones y con las palabras y el entorno en que nos movemos. ¿Ven por qué no se los separo? Porque cada persona vive sus emociones y sus sentires y los va depositando en determinada parte del cuerpo. Entonces ya hablamos de la obesidad. Ese vacío va haciendo que nos vamos ensanchando, ¿cierto? Y a eso le vamos agregando la ansiedad. Entonces no nos alimentamos, engullimos. ¿Qué es engullir? Es todo aquello, todo ese bombardeo que recibo, ¿sí? Y simplemente consumo lo que me produce placer al paladar. Pero en realidad, ¿me estoy alimentando? No. La alimentación es toda una alquimia. En la alimentación va cuidado. En la alimentación va sentimiento. En la alimentación va deseo y va conciencia. Pero cuando hay ansiedad, esto no sucede. Tengo hambre. Me como unas papitas. No, eso no es lo que yo quiero. Consumo una chocolatina. No, tampoco quiero eso. Ay, es que quiero una gaseosa. Pero es emocional. No es hambre. El hambre es diferente. Hay que acompañar al usuario o al paciente a que se adentre en sus propias emociones. Y no es juzgarlo, no es criticarlo y no es decirle tienes que cambiar, es acompañarle. ¿Sí? Cuando se dispara la parte hormonal, cuando se da esa descompensación, cuando el cuerpo empieza a acumular las grasas, cuando no soy consciente de mi alimentación, cuando el ambiente en el que me desenvuelvo no es grato para mí, cuando siento que no existo para el mundo, ¿sí? Entonces se me va a alterar la presión. ¿Qué es una presión arterial alta? O es carencia de abrazo. No aprendí en la vida
abrazar, a decirle al otro, acá estoy, eres importante para mí. ¿Sí? O quiso recibir el abrazo y nunca lo recibió. Y Muy así emocionante. sucesivamente. Realmente sí estamos ligados, en lo que entiendo, mente, cuerpo, realmente. O sea, Sandra, todo se nos refleja. para mí la bioenergética es el regalo más grande que se me ha podido dar y a todos se lo recomiendo. Porque, a ver, con un respeto muy profundo hacia todos los profesionales, la salud nos divide. Está el profesional de la uña, está el profesional del corazón, está el profesional vascular, está el profesional de cada partecita. Pero no somos una partecita, somos un todo. Entonces a mí me llega alguien y me dice, Doc, es que me duele esta uña. Y yo, sí, acuéstate. Y empiezo y le digo yo, no solo eres la uña está en el dedo está en la mano está en tu cuerpo. Necesito tratarte completito o completita. ¿Sí me entienden? Sí, ¿Saben sí, sí. ahora por qué dedico tanto tiempo? Si yo me dedicara únicamente a lo económico, me tocaría tratar la uñita nada más. Pero como aparte de ayudar en lo físico, en lo psicológico y en lo espiritual, sin adentrarme en las creencias de los demás, ¿sí? Porque cuando necesito hablar, yo le pregunto, ¿cuáles son tus creencias? Para poderme referir a esa persona como debe de ser, sin estar atropellando su, su integridad y su ser como tal. Bueno, te pregunto, Elsa, de la acupuntura, o sea, ¿cómo tratas las enfermedades con la acupuntura? Porque para muchos es Es brujería. algo, sí, total, y la gente dice, pero ¿cómo una aguja chuzándome el cuerpo me va a quitar un dolor o hacer que se me quite una gastritis? Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. Vamos a aclarar acá para que las personas que nos vean saben que les hablo con todo el corazón. Las personas y algunas religiones les hacen creer a las personas de que eso es vudú. ¿Por qué? Porque tomamos el muñequito y le clavamos las agujas. Se sabe que eso se hace en el vudú, Ujú. pero no tiene nada que ver. La medicina tradicional china para mí es hermosa. Mi conocimiento emana desde lo más profundo de mi corazón y vuelvo y le repito, es lo mejor que me pudo haber sucedido en mi vida, ¿cierto? La medicina tradicional china, como su nombre lo dice, viene de China. Y los médicos chinos empezaron utilizando una sola agujita. Y esa agujita era elaborada en oro, porque en la antigüedad no se podían tocar los pacientes. Si era una mujer, la mujer estaba cubierta en todo su cuerpo y esa sábana o lo que la cubría contenía un orificio. Y el médico tenía que introducir la mano, ¿sí? Y palpar a través del orificio y determinar qué enfermedad tenía. En la antigüedad, a los chinos, a los médicos chinos no se les valoraba por la cantidad de pacientes que atendiera como hacen ahora, que lo primero que preguntan es, ¿y con cuántos días de anterioridad tengo que pedir la cita? Entonces tenemos la idea de que si alguien vive saturado es porque es muy buen médico. No, Ujú. en la antigüedad no sucedía eso. En la antigüedad se valoraba y el estatus del médico lo determinaba las personas que no se le enfermaran. No que el consultorio viviera lleno de enfermos, sino que esas personas que el médico atendía no se mantuviesen enfermas. ¿Sí me entienden? Eso era lo que le daba el estatus. Entonces retomemos la acupuntura nuevamente. Se utilizaba una sola aguja y esa aguja era en oro. Las Ujú. agujas eran en oro, eran reutilizables.
porque el oro es un material precioso, por lo tanto no se contamina, ¿verdad? Ya a medida que se fueron expandiendo, entonces ya se fueron cambiando las agujas y por lo general las agujas vienen elaboradas en plata, pero son muy pequeñas. Siempre son elaboradas en metales preciosos o semipreciosos. Y luego, con el avance, se empezaron a hacer las agujas en cobre, porque ya saben que el cobre pues tiene una vibración especial y es un metal conductor, ¿cierto? Y se hacen también en acero inoxidable, pero preferiblemente se utilizan en plata. Las agujas de acupuntura que han creado pues como muchos comentarios, porque antes las agujas se reutilizaban, Ujú. pero eran esterilizadas, ¿cierto? ¿Por qué se dice que la aguja se podía reutilizar? Porque no es una aguja que traiga un espacio vacío, porque por ahí no pasa ningún tipo de líquido. Por lo tanto, no había tanto riesgo de que se contaminaran. Ahora, las agujas se cambian. Eso fue en el pasado. Ahorita, para cada aguja, para cada paciente hay unas agujas. Sale el paciente, se desechan las agujas como si se estuviese utilizando cualquier otra. Entonces, ¿qué puede hacer una aguja en el cuerpo? Somos energía. Ustedes han destapado un computador. ¿Saben cómo es por dentro? Sí. Van a ver que hay un poco como de pelitos, ¿sí? Que unen Ujú. y son como unos caminitos. Los conductores, sí. ¿Cierto? Lo mismo sucede en el cuerpo. En el cuerpo, a ver, para los médicos de Occidente existe el hígado, la vesícula, el páncreas, el corazón, el intestino, El pero riñón. para el médico bioenergético o el médico de medicina tradicional china existe el canal del hígado. Canal. ¿Qué significa un canal? Algo que fluye, El conductor. recorre, va, pero a nivel energético. Existe el canal de la vesícula, existe el canal de la vejiga, existe el canal del páncreas, un ejemplo que coloco, ¿cierto? Entonces, al colocar la aguja en puntos determinados, según la medicina china, tenemos 365 puntos en nuestro cuerpo y acorde a la patología del usuario, uno busca los puntos que corresponden y que van a ayudar a dicha patología. Y ahí se coloca la aguja. Esa aguja no se introduce en su totalidad, sino mínimamente. Y esa parte que se introduce hace que la energía que está disociada en ese momento, que está retenida, que está causando cierta patología, fluya y ayude al bienestar del individuo. ¿Queda claro por esa parte? Muy claro. Pregunta de público. Ah, perdón, ya Tenemos te doy la muchas palabra. preguntas. Ya te doy la palabra. Entonces, ¿cuál es el error acá? El error es que lo asocian con el vudú porque el vudú se colocan unas agujas y el Sí. vudú en su cultura como tal es respetable para quien lo maneje, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver. Acá se está manejando únicamente lo que es la salud. Ahora, la intención hace el hecho. Si hay alguien que practica o maneja esa parte de magia y utiliza las agujas como tal para hacerlo, pues es de manera independiente. No tiene nada que ver con la medicina china. Absolutamente nada. Que eso quede muy claro. Pregunta. Ha estado súper interesante el tema que nos estás contando y de verdad apreciamos muchísimo todo ese conocimiento y experiencia. La pregunta es algo divertido que te haya ocurrido en una consulta. Divertido. Los gatos. Porque creo que tienes 2 gatos Ay, que esas son mi andan por vida. todo el consultorio que reciben, ¿no es cierto? Dale, dale. Sí, tengo 2 hermosos gatos, pues yo soy felina. Yo diría que en casa no son 2 gatos, sino que somos 3. Sí. Y algo gracioso. ¿Qué me ha ocurrido gracioso?
de pronto traumático y frustrante. Cuando yo estaba aprendiendo medicina china, hay algo que se llama moxibustión. Y la moxibustión es un tabaquito. Y ese tabaquito, apágalo. Dale, dale. Y entonces, Y ese tabaquito calienta por 10 cigarrillos. Y es un tabaco grande. En ese entonces era un tabaco que generaba humo. ujú, Y uno tiene que tomar una medida con este dedito, con el dedo meñique. Entonces uno toma la medida en la piel de la persona, apoya el dedito meñique y uno coloca el tabaquito como tal para activar los puntos de los que ya hablamos ahorita. ajá. Pero resulta que yo tengo este dedito que es enanito. Este dedito mío no llega a donde debe llegar, ¿cierto? Por lo tanto, la medida no me daba y en algún momento quemé a alguien y eso fue muy traumático para mí, pues porque en primer lugar por la inexperiencia, ¿cierto? Pero luego ya me di cuenta que la medida para utilizar esa moxibustión es este dedito en mí, no este. Entonces eso sí ha sido traumático. Tenemos otra pregunta. Cuéntame. ¿Qué es lo que más amas en la profesión que desempeñas? Todo, me encanta, porque como les dije ahorita, para mí no existen enfermedades, existen personas enfermas. Y cuando alguien llega a mi espacio, lo recibo con toda la calidez del mundo, porque lo acompaño desde su sentido. Ya. También conozco que aparte de utilizar, pues, y como ya lo dijiste también, utilizas la estética, ¿no es cierto? Trabajas en la estética. Bueno, yo quiero que me digas más o menos cómo la gente te puede contactar, por dónde te pueden ubicar, porque es que realmente enfermos hay una cantidad, EPS no funciona. Entonces, ¿cómo podría decirle a la gente, bueno, este es mis redes sociales, me pueden contactar por este medio? En todas las redes sociales me encuentro. En Instagram, en YouTube, Ajá, a ver, ¿cómo estoy organizando mis redes sociales? La parte de salud la encuentran en Instagram. Me gusta escribir y la verdad soy polémica. Esa parte de escritura y de crítica hacia la sociedad y hacia el comportamiento humano lo encuentran en Facebook. Ahí van a conocer mi alma y esa parte que de por sí pues no saben que está en mí. Y escribo canciones y esas canciones las van a encontrar en YouTube. en YouTube. Yeah. Sí. Entonces, ¿en dónde me pueden encontrar? La verdad soy ermitaña, no me relaciono mucho. Así viva en la sociedad, en la ciudad, perdón, soy ermitaña. Mi mundo son mis gatos y las personas que llegan a mí. A través de las redes sociales me pueden encontrar y en el celular también. Están las redes sociales y si no, pues ahí queda como la notita para alguien que me quiera contactar. No estoy contestando en el momento las llamadas porque la verdad ya no sé. O llaman desde la sombra, o llaman desde Claro, o llaman desde Movistar, o llaman desde las redes sociales. O sea, uno ya no sabe para qué contestar el teléfono. Entonces prefiero que me escriban al WhatsApp y me digan, hola Doc, soy fulano de tal, necesito esto, me podrías acompañar en tal cosa, me podrías dar una cita. Okay. ¿Y cómo apareces en las redes sociales? O sea, ¿cómo te identifican? Como Por, Vibracer. Me encuentran como Vibracer o me pueden encontrar también como @ Elsie Hassel Vibracer. Hassel es el nombre que se me ha dado como maestra. Elsie es el nombre con el que nací. Es un nombre muy positivo, en realidad significa él, sí. Y Vibracer, que es mi marca como tal. vibraciones del ser, me imagino. Ujú. Vibra, Todo para ser. mí tiene un significado, mi nombre tiene un significado, mis espacios están basados en significado, mis terapias están basadas en significado, para mí todo tiene un significado. Bueno, te quiero preguntar algo que en este momento está en furor. Se ve ya
por todas partes. ¿Qué opinas de los Therian? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esas personas que en ese momento se están identificando como animales y quisieran vivir como animales? O viven como animales, no sé. ¿Cuál sería tu opinión sobre ese tema desde lo mental, digámoslo así? Porque para mí es algo mental. Esta semana escribí un artículo en Facebook bastante interesante sobre ello, debido a ese boom. Los Therian siempre han existido. En la antigüedad existía. Es un tema muy chamánico. En la antigüedad decían, por ejemplo, ¡ay! El vecino fulano de tal se convierte en un tigre. En México se habla mucho de ello también, y en las culturas ancestrales. Eso es normal. Pero en la antigüedad significaba poder. En la actualidad significa cursilería. ¿Por qué? Y para hablar de esto hasta me acomodo. Porque me apasiona, una razón muy sencilla. Cuando un niño en la cultura indígena, cuando la cultura indígena estaba conectada, no los desconectados de ahorita, no. Cuando estaban conectados, el niño era mayor de edad y se le llevaba a un lugar recóndito, se le dejaba solito y se le permitía que experimentara sus emociones, sus temores, que se enfrentara con el mundo y tenía que aprender a cazar un tigre, un león, un oso, hacerlo solo. Cuando lo hacía, entonces se convertía en mayor, en adulto mayor. ¿Qué sucedía en ese entonces? Había una conexión. El niño tenía que meditar, tenía que enfrentar los miedos, tenía que fortalecer su cuerpo y luego llegar a la tribu un hombre hecho y derecho, capaz física y conscientemente de hacerse responsable de todo un grupo de personas, ¿cierto? Pero nunca perdían su identidad como seres humanos. Ellos no se disfrazaban, pero sí, ¿qué hacían? Por ejemplo, cazaban un lobo, se comían el corazón del lobo. ¿Por qué? Porque era su cacería y eso les daba fuerza y poder. Y aparte de eso, los conectaba con la esencia del lobo que habían acabado de cazar o del animal, ¿cierto? Sí. Fuera de eso, quitaban algo de su piel y lo convertían en un abrigo o algo, pero él seguía siendo como individuo, como parte de la tribu o del lugar donde se desenvolvía. Ahorita, los jóvenes creen que se están conectando con los animales porque empiezan a caminar de manera cuadrúpeda y porque se colocan un disfraz. No, perdónenme, pero eso es ridiculez. Eso es perder la esencia. Siéntense a meditar, observen el animal, estudien sus movimientos, conéctense con él, sepa cómo se alimenta y entonces estarán encarnando la esencia del animal en su propio ser. Pero de lo contrario, por favor, es un atropello al animal que tratan de representarse y a ellos mismos como seres humanos. Él sí, súper agradable, súper, como dicen, amena esta conversación, los conocimientos, todo lo que nos has enseñado en este espacio, realmente agradeciendo que hayas compartido tiempo, que hayas sacado tiempo y más que una persona que, como lo dices, ermitaña, que no compartes tanto, pero que nos estés como compartiendo No. todos estos conocimientos y todas sus cosas, muy agradecida realmente por venir a este espacio y compartirlo con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Pues soy nueva incursionando en las redes, platicando con las personas, pero lo hago con todo el amor del mundo. Y ojalá que mis palabras les puedan acompañar en algo. Y en lo que me necesiten, acá estoy. Para una próxima. Gratitud.